La medicina complementaria alternativa se divide en diferentes tipos o categorías, normalmente en 5 bloques. El primer bloque son los sistemas integrales, que tienen un sistema completo de teoría y de práctica. Nos referimos, por ejemplo, a la naturopatía, ayurveda, medicina tradicional china, homeopatía. Las terapias biológicas, nos referimos aquí a productos de herboristería, vitaminas, productos milagro, etc. Métodos de manipulación y de manejo del cuerpo. Se refieren a masajes, reflexología, shiatsu, quiropraxis, osteopatía, etc. Enfoques sobre la mente y el cuerpo. Aquí nos referimos a meditación, yoga, oración, etc. El último bloque lo constituye las terapias sobre la energía. Aquí tenemos terapias como el reiki, el tai chi, la fluoroterapia, etc.